predicar o enseñar a favor de la Iglesia Católica. Era un contraste. Y la Eucaristía es algo innegociable. Una hermana misionera que ocupa la música para llegar a los corazones. Pero es empezar a comprender ese misterio de la muerte y todas esas cosas, porque el Señor... Si fuera verdad, los evangelios lo hubieran dicho. El placer más grande que puede tener el ser humano es ayudar a los demás. Y Jesús fue buscando a los no amados. El rostro más hermoso es el rostro que trae una sonrisa puesta. Claudia, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenida a este programa. Gracias por la invitación. Usted es experta en seguros, ¿no? Sí, trabajo con seguros. Hizo un estudio especializado sobre esto, ¿no? Tecnóloga en Administración de Riesgos y Seguros. O sea, ¿y cuánto tiempo lleva trabajando en este campo? Más de 21 años. Y debe tener una muy buena clientela, ¿o no? Sí, gracias a Dios, sí. Qué bien, Claudia. Bueno, usted tiene un testimonio muy interesante y el tiempo apremia, así que nos vamos a devolver rápidamente en el tiempo para conocer ese testimonio desde el inicio. A ver, Claudia, usted nació, tengo entendido, entre muchas lágrimas por parte de su mamá. Cuéntenos qué pasó. Bueno, lo que me ha contado mi mamá, aunque fue un embarazo normal, de todas maneras al momento del parto fue algo difícil, porque pues yo venía débil, muy débil, y no era un parto fácil. Normal, sí. Exacto, no es un parto normal. Lágrimas en el sentido de la dificultad pues del parto, de que me tuvieron que dejar en incubadora, y porque yo nací con una enfermedad rara, pero pues ya te contaré sobre eso. Exactamente, ¿en qué momento le informan a su mamá o le informan a tus padres que padeces una enfermedad que acabas de decir, de esas poco conocidas? Bueno, cuando en el momento del nacimiento le dijeron a mi mamá que yo había nacido muy débil, pues no, esa niña se les va a morir. Y ella lloró muchísimo porque una enfermera le dijo que yo me iba a morir. Pasó el tiempo, pues me tuvieron en incubadora y ya luego me entregaron pues a mis papás y siguieron pues con un tratamiento, como digamos en búsqueda de qué era lo que yo tenía, y a los 32 meses de nacida, yo tengo la historia clínica, me diagnosticaron una enfermedad rara que se llama, que hoy conocemos como enfermedad rara, pero en esa época no, síndrome de Ehlers-Danlos. ¿Y en qué consiste esa enfermedad? Bueno, la enfermedad consiste en, es una deficiencia del colágeno en el cuerpo. Hay varios tipos de colágeno, pero el que a mí me falta es el que, digamos que regula el sistema músculo-esquelético. Entonces a mí me falta colágeno en las articulaciones, en todo el sistema de articulación, sobre todo en el tejido conectivo del cuerpo. Entonces, en los huesos, en la parte que es lo que le mencionaba, articulaciones. Y en la parte de los órganos, pues es la parte del tejido conectivo, o sea, donde están conectados los órganos vitales, digámoslo así. ¿Y cuáles son las consecuencias de la enfermedad entonces? Bueno, este tipo de síndrome está ya catalogado en varios tipos, según la investigación, pues ahora yo padezco el tipo 6, que se llama tipo cifoescoliosis, porque, o sea, tiene unos, digamos, los síntomas son comunes en todos los tipos. Hay hiperlaxitud articular, es decir, a mí se me luxan las rodillas, los tobillos, la cadera, los hombros, los codos y los dedos, pues algunas partes. Esa es una parte, digamos que una forma, unos síntomas. Bueno, y eso constantemente, ¿no? Sí, obviamente en mí era muchísimo más frecuente, más pequeña, ahora ya no tanto. Ajá. Ya no tanto porque yo hago ejercicio, he hecho ejercicio, y ya pues por la edad uno también ya se va pues como fortaleciendo un poquito, se va endureciendo, por decirlo así, ¿listo? Bueno,
Otros síntomas, la fatiga crónica, el dolor muscular. A nosotros nos tratan como, digamos, pacientes hipocondríacos, porque hoy un día me duelen los hombros, al otro día me duele la cadera, al otro día me duelen las piernas. El caso es que es una enfermedad dolorosísima, ¿no? Dolorosa. Es dolorosa. Además, la consecuencia más grave en mi caso ha sido una cifoescoliosis, es decir, yo tengo la columna torcida, eso es como una S, Ajá. escoliosis. Y también tengo una cifosis, es decir, en el cuello, en la columna cervical es un poquito tirado hacia adelante, entonces aparece, digamos que el defecto físico que es la joroba. Es una joroba, Tengo joroba. exactamente. Y Todo eso, esto pues ha ido evolucionando, o sea, no es que haya sido de una, sino que pues, se ha ido presentando. bueno, el caso es que usted caminó a los 5 años, ¿no? Sí, porque precisamente por mi debilidad muscular y mi debilidad pues en el sistema esquelético, yo era muy débil, y entonces, o sea, eso fue, es decir, mover las manos y los brazos y las piernas, ¿a través de qué? De fisioterapia. Mis papás, mi mamá, la mejor fisioterapeuta que tuve, porque esa es la consecuencia que yo pueda hoy caminar. Hay una anécdota muy bonita precisamente en ese tiempo, en la niñez, usted rogándole al Sagrado Corazón de Jesús para poder ir a una primera comunión, así rápidamente, ¿cómo fue la cosa? Rápidamente tengo dos anécdotas. La primera, yo tenía un caminador porque no me podía sostener solita, y fuera de eso, pues con aparatos ortopédicos en la columna y en las piernas. Y enseguida de mi casa, mi primo hizo la primera comunión, y todos los niños corrían, pasaban por allá, bueno. Y yo sentí ese impulso de ir y yo me acuerdo que yo fui y estaba muy chiquita, fui al cuadro del Sagrado Corazón de Jesús y le dije que por qué no me hacía caminar como los demás niños, caminar y correr como los demás niños. ¿Y su Después mamá la vio, supe no? que mi mamá me vio, pues, o me vieron en mi casa, y pues eso fue también motivo de tristeza, pues. La derritió, porque eso lloró mucho. sí. ¿Y la otra Y anécdota? la otra anécdota chiquita era que a mí me ponían en un corredor, porque mi casa era una casa vieja de corredor, me ponían a hacer ejercicios con unas paralelas, y yo tenía unos aparatos ortopédicos y yo caminaba sostenidita, iba y volvía, y también recuerdo mucho que sentí el impulso de salirme de esa paralela e irme pegadita por la pared hasta la cocina, y vi que todos estaban allá y gritaban y me cargaban, y yo no entendía por qué. Yo deduje luego que ese fue el día que yo caminé solita. Pese a su enfermedad, pese a, digamos, las limitaciones que tenía, usted pudo estudiar, ¿no? Sí, claro, me pudieron escolarizar en tiempo, cierto, porque yo ya entonces empecé a caminar, y aunque era con aparatos y cosas, me entraron al colegio, hice kinder y estuve en el colegio con aparatos, pero logré, o sea, mis padres me escolarizaron. ¿Y qué tan comprensivos fueron sus compañeros de estudio, sus compañeritas de estudio con usted, de que tenía una limitación? Yo tuve grandes amigas en el colegio, y todavía las tengo, que pues me defendían. En esa época el bullying no era como tan notorio como lo es ahora, pero era una manera, ni tan evidente, sí. Sí, pero yo sí sentía el desprecio y la indiferencia de algunas compañeras. Y de todas maneras sufría mucho, Eso ¿no? me hería mucho, claro, porque igual, a pesar de saber que yo tenía una enfermedad, yo me sentía diferente. Entonces yo no entendía por qué a mí me pasaban cosas que a los demás no le pasaban. Y empecé como a encerrarme en mí misma, a complejarme. Y vuelvo y le digo, o sea, ese tipo de desprecios, pues yo sentía como que me los merecía. Ajá, ¿por Pues, qué? Cuando estaba pequeñita sentía eso, porque yo no era igual, era diferente. Entonces como que, aunque me dolía, yo me quedaba calladita, porque pues yo no era como ellas, entonces a lo mejor me sentía que me lo merecía, inconscientemente. Pues. A los 13 años, a usted la someten a una operación muy delicada, muy riesgosa, precisamente para tratar de solucionar ese problema que ya la estaba afectando mucho, incluso
psíquica, psicológicamente, en fin. Claro. A los 13 años yo estaba en esa época en séptimo, terminé pues séptimo de bachillerato y me tuvieron que someter a una cirugía porque yo ya tenía la columna demasiado torcida, además por digamos mi consistencia o no sé cómo decirlo, pues en el nivel en que estaba con la enfermedad, se me podían comprimir los pulmones porque la curva estaba muy fuerte, muy severa. Y era necesario operar. Entonces me hicieron un método que inclusive era nuevo. Yo escucho a mi familia y yo aprendí eso de que experimentaron conmigo. Porque me hicieron es un método de fijación segmentaria donde me colgaron 2 meses con un halo cefálico, es decir, una corona acá y en las piernas con pesas. Y entonces, como la columna es como una S, al poner las pesas se va estirando la columna por ese tiempo. Entonces yo estuve de alguna manera crucificada. Antes de pasar unos mensajes importantes del canal, ¿usted tenía como una especie de armazón o algo así como para enderezarla? Pero era un aparato. Luego de la cirugía me pusieron yesos, pero eso fue un yeso, era un yeso, como una blusa de yeso. ¿Y cómo le fue en la cirugía? ¿Cómo le fue? Me fue bien, muy larga, pero mucho dolor, muchísimo dolor. Bueno, Claudia, me decía usted que después de la enfermedad pasó 1 año en la cama y seguramente con unos dolores tremendos. Sí, se me complicó. Pero logró el cometido, quedar derecha, ¿no? Sí, señora, quedé derecha y ya pude seguir mi estudio, mi bachillerato hasta que terminé, hasta que me gradué. Terminó bachillerato, muy bien, feliz. Ingresó a la Universidad Autónoma, ¿no? Sí, ingresé a la Universidad Autónoma, pero igual pude hacer nomás como semestre y medio porque me empezó a doler y se me empezaron porque a mí me pusieron unas varillas y se me empezaron a enterrar. ¿Pero cómo así? ¿Qué tipo de varillas? Que eso suena horrible. Eso eran unos pines pues que como estaba tan niña y todavía no había terminado pues como mi desarrollo, me pusieron unas unas varillitas delgaditas y el cuerpo las empezó a rechazar. Entonces eso generó múltiples cirugías para ir recortando las barras porque se me iban enterrando en el cuerpo y los dolores eran horribles. Exactamente, ¿cómo recuerda usted esa época? No, horrible. Para mí es la peor época de mi vida porque yo sentía mucho dolor y lo peor es que me empecé a torcer y empecé a ver cómo me iba torciendo otra vez, o sea, me desilusioné totalmente. ¿Se le desmoronó a usted? Se me desmoronó el mundo, sí. Y estaba en esa época de adolescencia, pasando de la adolescencia a la adultez, pues eso fue una época más o menos entre los 18 hasta los 25 años, yo padecí muchísimo dolores y la situación pues en la que estoy ahora. ¿Qué tanto le afectó eso psicológicamente? No, yo digo que en todos los sentidos. Pero particularmente, particularmente psicológicamente, yo me llené de complejos, era de un carácter fuerte, grosera, rebelde con mi mamá y mi papá, con mis hermanos, amargada, totalmente amargada. Una depresión absoluta. Depresiva. Yo podía pasar días enteros sentada pensando no sé qué. Tenía deseos de morirme, mucho. Yo no quería vivir porque yo veía que mi vida era... ¿Pensó en suicidio? Pensé en eso, en quitarme la vida, lo que pasa es que no sabía cómo. Afortunadamente. Pero, afortunadamente. Pero de pronto por ahí una vez me robé unas pastillas y me tomé unas pastillas, pero lo que hice fue dormir, pero no, pues no pasó nada, dormí. Y una soledad absoluta. Soledad total, vacío de alma, vacío de vida, deseos de nada. Bueno, y si en lo psicológico estaba afectada, en lo espiritual, mejor dicho, estaba pasando algo tremendo. Tremendo. ¿Qué pasó? Te lo digo en una sola palabra. Yo odié a Dios. Yo llegué a odiar a Dios.
yo le decía, ¿por qué me pasa esto? Lo que siempre preguntamos todos, el por qué. Yo no podía creer, a mí me decían, Dios te ama. Yo, pero ¿cómo me va a amar? ¿Cómo me va a amar Dios si me hizo distinto a todo el mundo? ¿Cómo me va a amar Dios si yo me propuse, si yo he hecho mis fisioterapias juiciosas, me he sometido a cirugías, si he sido valiente, porque yo he sido muy valiente para manejar el dolor y manejar mi situación física? ¿Cómo me van a decir que Él me ama? Yo eso no me lo creía. Y pues si me obligaban a ir a misa, iba, pero yo no entendía nada ni quería nada. Ni me confesaba, ni comulgaba, no me parecía, no importa, con mayor razón, si yo me moría no me importaba. Pues no pensaba que podía haber vida eterna, que nada, que Él me estaba esperando. Yo de Jesús no conocía nada, solo veía un Dios por allá castigador, porque a mí me hacían como unos comentarios, la gente le dice a uno cosas, ¿cierto? ¿Cuántas cirugías llevas? Ah, no, como 20, ay no, mija, ni que hubieras matado a un papa. Ajá. Me decían así, o que no hubieras matado a un cura, ¿cierto? O sea, usted tan de malas. Para mí era imposible acercarme a Dios, entonces yo lo veía como un Dios castigador. ¿Cuánto tiempo permaneció usted así, aislada de lo que fuera sacramentos, de lo que fuera la Eucaristía, en fin, todo esto? No, mucho tiempo, yo le podría decir exactamente por ahí hasta el año 99. Yo tenía por ahí 36 años, 37 años. Claudia, cansada de sufrir, cansada de llevar una vida tan sin sentido, usted fue a donde su médico. ¿Qué le pidió? ¿Qué le solicitó al médico? Bueno, como tenía tanto dolor, me dolía tanto, yo le dije, si usted no me ayuda, yo me mato, porque yo no aguanto más. Y él al verme la angustia, entonces me hizo unas radiografías y algo así, y encontró que yo tenía como una fractura o algo, pero no estaba tan seguro. Entonces me dijo, yo la opero, pero usted corre los riesgos porque tengo que abrirla para poder saber qué es lo que tiene, como tenía tanto dolor. Y yo le dije que sí, que me operara. Y yo me sometí, yo le dije, pues tengo varias opciones, o me muero o se me quita este dolor. Y yo me sometí a esa cirugía. Y me pusieron unas barras, me pusieron yeso, eso fue en el 86, me volvieron a hacer. Pues, ¿y le hicieron un injerto de hueso? Hicieron un injerto de hueso para poder, porque como las barras, o sea, inicialmente me pusieron unas barras y esas barras se me quebraron, era una sola barra. Ajá. Un día me acosté boca abajo y sentí que se me partió la barra pues por dentro, casi me parto en dos, el dolor horrible, me tuvieron que llevar a urgencias, cirugía, yo seguía con los dolores, al parecer, al partirse la barra me fracturó por dentro la columna y ese era el dolor que nadie podía ver. Y ahí fue donde él me dijo, yo la opero otra vez, pero es que tanta cirugía, eso va a terminar por afectarla. Entonces ahí sí me pusieron injerto de hueso y de un donante y tengo toda la columna fusionada como eso hacen como una masilla y fusionan la columna y ya sí. Pues cuando yo desperté de la anestesia me di cuenta que ya estaba bien porque ya no sentía ese dolor. Pero casi se muere. Sí, claro, eso casi me da meningitis. Sí, difícil. Porque precisamente es el riesgo de tocar la columna. O sea, yo ya en este momento estoy en un riesgo total de que no se puede tocar la columna. Hay que cuidar muchísimo la médula porque puedo quedar cuadraplégica. Ajá, por Dios, pero usted dice que también los dolores eran impresionantes. Impresionantes, no, es que era un dolor tan horrible que yo me quería era morir, es que... O sea, yo iba en un carro y saltaba al carro y, ay, Dios mío, estornudaba. No, qué dolor, pues, horrible. No obstante, usted pudo seguir estudiando e incluso pasó a la universidad, sí. Hizo una tecnología. Sí, en tecnología en seguros, que me permitió entonces especializarme ahora en el trabajo que tengo, en mi puesto ahora. Pues, conseguir un empleito, ¿no? Sí, pues... En ese momento, su primer empleo. Mi primer empleo. Pero claro que mi tecnología, o sea, yo hice una tecnología de sistemas antes de empezar a trabajar. Eso me sirvió para poder
trabajar. Y ya cuando pues entré a una agencia de seguros, y ya luego, estando en la agencia, ya sí estudié la tecnología para poderme especializar. Bueno, Claudia, vamos a tener que dejar el programa en este punto, invitar a los televidentes para que nos acompañen en la continuación de esta entrevista, porque es un testimonio muy bonito, muy valioso, muy valeroso, así que los espero la próxima semana. Y a usted, Claudia, muchas gracias por esta primera parte de la entrevista, que esté muy bien. Muchas gracias, igualmente gracias.